Pues arrancamos ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, tarde de lunes, y por tanto estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. Bueno, ¿cómo están las cosas desde hace una semana? Últimamente, desde luego, no nos falta entretenimiento, ¿no? Estamos viendo sustos determinados que tienen que ver últimamente todos en el foco puesto en el sector financiero. Y no sé si en general los índices están haciendo algo, ¿no? Bueno, ven reflejado puntualmente ese susto. Es un susto inducido. No tiene ni pies ni cabeza el miedo que se ha generado durante estas semanas en torno a ese supuesto pánico bancario. La música que elegíamos hoy para empezar era la de corrupción en Miami. Sí. Y en la banca es exactamente igual lo que se da. Y esto no es nuevo. Esto viene ya desde primeros de los años del 1900. Desde el 1906-1907, cuando el señor John Pierpont Morgan, J.P. Morgan, ya empezó a comprar bancos extendiendo rumores de falta de liquidez de esos bancos, lo cual hacía a los ciudadanos americanos correr a las ventanillas a sacar dinero y obviamente, como ya el sistema de reserva fraccionaria venía funcionando tiempo atrás, eso generaba la quiebra bancaria y la posterior compra por parte de, oh casualidad, John Pierpont Morgan, de esos bancos. Es exactamente lo que estamos viviendo ahora. ¿Y cómo se genera el susto? Pues como no, en general no conocemos muy bien, tampoco es que haya que conocer mucho, pero no tenemos ni la menor idea, mejor dicho, de cómo funciona todo este circo. Nos cuentan que hay un banco que negocia o que custodia o que tiene en sus depósitos 1 billón europeo y medio de activos y de repente cuando nos dicen que eso igual quiebra, decimos, joder, 1 billón y medio, pero esto se va todo al garete. Falso. 1 millón y medio de activos, 1 billón y medio de activos que pasarán a manos de otro banco cuando este banco haya quebrado. Porque una cosa es cuál es el balance real del banco de su propiedad y otra cosa es el balance de activos de un banco. Ustedes, se lo llevo explicando 2 semanas, ustedes, porque quiebre el banco en el que ustedes tienen depositadas sus acciones, ustedes no pierden sus títulos de acciones sobre Inditex o sobre el valor que sea. Es el banco el que tiene un problema, no tú con tus activos. Otra cosa es que te metas en deuda o en bonos, como hemos visto estas semanas, en contingentes convertibles en los que tú aceptas que esos bonos, en caso de problemas, se puedan convertir en acciones del banco, puedan llegar a capitalizar el banco. Luego tú estás asumiendo un riesgo más alto porque vas a obtener una rentabilidad más alta. Eso sí pueden tener problemas. Cuando se habla de 1 billón y medio de activos, se está hablando de un montón de cosas, de las cuales una muy pequeña parte son unos bonistas que se pueden quedar sin dinero y que capitalismo se llama. Sin embargo, ¿por qué en todos los medios se está escuchando eso de demasiado grande para caer, riesgo sistémico? Pues porque lo que se necesita son 2 cosas. Primera, el sistema financiero, cuando quiere comprar títulos de un sector, véase el bancario o cualquier otro, genera una sensación negativa en el sector. Hemos tenido unos bancos americanos que, lo hemos explicado ya varias veces, tenían un negocio muy particular y muy excepcional. Depositaban dinero sobre todo de startups estadounidenses, Silicon Valley Bank. Y en lugar de hacer una cobertura como Dios manda de esos depósitos, los depósitos son pasivos, no, lo que hacían era comprar bonos del tesoro a un bajo tipo de interés creyéndose que los tipos de interés no iban a subir y en el momento en el que esos tipos de interés suben, los bonos se deprecian y comienza a haber un agujero, pero no es un agujero de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares son depósitos que hay en el banco. Ese banco ha convertido esos depósitos en unos activos que se deprecian. Lo que se pierde en la operación es la depreciación de los activos. Si tú un bono que has comprado a 1.000 lo tienes que vender a 998, no se pierden 1.000, se pierden 2. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como esos depósitos van a seguir siendo depósitos, viene otro y te compra. ¿Y qué se han perdido? 2.000, 3.000 millones de dólares en esa operación. La depreciación de esos bonos con respecto a los depósitos. Nada más.
Eso es lo que se pierde. O 9.000, o 10.000, o 15.000 millones de dólares. Sin embargo, lo que tú oyes continuamente es que tal banco tiene 200.000 millones en depósitos que hay que asegurar. ¿Qué tendrá que ver el tocino y la velocidad? Y así se genera un pánico. ¿Por qué se genera un pánico? Primero, porque lo que interesa es generar la sensación de incertidumbre para que venga a salvarte Superman. ¿Quién es Superman? Bueno, en este caso Superman es el mismo que te ha metido en el hoyo, los bancos centrales. ¿Y cómo te van a salvar? Estos días atrás ya hemos visto un artículo en prensa que apunta hacia dónde van a dirigir tu vida para salvarte. A las monedas digitales de Banco Central, que es el control absoluto de tu vida y, cuando sea preciso, la limitación de tu disponibilidad financiera porque has actuado de tal o cual manera que al sistema no le interesa. Y así obviamente impedirán que, si tú has comprado X cosas que el sistema considera que no deberías haber comprado, ¿os suena de algo lo de la huella de carbono? Bueno, pues en ese momento se te apaga el numerito. ¿Y de dónde viene ese artículo? Pues agarraos, ni más ni menos que de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Mafo, aquel gobernador infame del Banco de España en su momento, es decir, del sistema financiero. Y es así como te van a intentar explicar que hay que solucionar un problema puntual de una banca, de un negocio muy específico, y un problema en Europa de Credit Suisse, que es un banco que llevaba mucho tiempo avisando de que iba a quebrar por su mala práctica bancaria, no porque haya ningún problema sistémico. ¿Y qué ha hecho el banco de Credit Suisse? Bueno, quebrar, no. ¿Por qué? ¿Para qué lo vamos a quebrar si lo podemos comprar a precio de saldo? Es lo que ha dicho UBS, con bastante buen criterio para UBS. No sé si tan buen criterio para los ciudadanos suizos que, mediante su banco central, van a tener que poner dinero en la maniobra. Pero ya ven ustedes, ese es todo el problema que hay. La semana pasada Deutsche Bank amenazaba. Y nosotros no sabemos lo que hay ahí. Sí sabemos que hay una diferencia muy grande. Primero, Deutsche Bank llevaba 3 años que ya no estaba funcionando igual de mal que lo había venido haciendo con anterioridad. Y segundo, en Credit Suisse, quien pierde como principal accionista es el Banco Nacional Saudí. En Deutsche Bank, quien pierde es BlackRock. Y el demonio no pierde así como así. Así es que, bueno, hemos visto hoy cierta tranquilidad en el asunto. Bajo mi criterio, para quienes queremos ver a largo plazo subir la banca, cuanto más pánico mejor, y durante los próximos días lo normal es que se continúe generando una incertidumbre. Ya no pánico, pero sí incertidumbre. Eso es lo que nos debe hacer ver que probablemente los activos que durante unos meses más suban, probablemente sean los activos bancarios en cuanto a acciones de banca, no activos de banco. Es decir, acciones, títulos de bancos. Lo más normal es que la bolsa en el sector bancario termine subiendo más que los demás, porque es justo el sector que nadie quiere. Y si vemos qué actores y cómo están actuando en esta maniobra, a la vez que vemos que las acciones caen y en un momento determinado todo el mundo vende, hay que hacerse la misma pregunta que en octubre, cuando la bolsa en general caía, y en todas las caídas de la bolsa lo que más nos recordaban es que Credit Suisse tenía problemas. Esto ya en octubre. ¿Cuál fue el sector que más subió? La banca, ¿verdad? Pues probablemente el que más va a subir durante los próximos meses sea la banca. Pero, traduciendo todo este escenario que nos ha contado y esta conclusión que nos ha dejado muy clara, ¿algún oyente, inversor minorista, por tanto, que nos esté escuchando ahora mismo, le pueda preguntar: Alberto, ¿y entonces cómo actuamos en medio de todo este teatro que se está formando ahora mismo? Mucho miedo generado. Lo cierto es que las caídas que estamos viendo algunos días, pues son reales. Lo vimos el viernes pasado, con el foco puesto en el banco alemán, en Deutsche Bank, que se tradujo en caídas generalizadas en el resto de entidades financieras. ¿Cómo actuamos? ¿Estamos al margen? ¿Hacemos escaramuzas, como usted nos dice? Vale, ¿Qué hacer? vale. Hay que hacerse una pregunta. Imagínense ustedes que el sistema financiero quisiera comprar títulos bancarios. Ha venido la bolsa subiendo durante 6 meses, quiere seguir subiendo. Esto todo es una suposición. Y la banca tiene que subir. Pero claro, hay un problema. Después de 6 meses subiendo
la bolsa en general y sobre todo la banca, los inversores ya han visto el negocio, ya se han incorporado a la banca. ¿Cómo consigues tú comprar gran parte de los títulos que tienen esos inversores? Primero, generando una sensación en esos inversores de que sus títulos van a caer y colocando esa sensación dentro de un escenario global que esté cayendo. Los índices caen porque hay una crisis bancaria, todo cae, pero caen los índices, caen los bancos y caen las compañías automovilísticas y caen muchas cosas que dices, ¿y esto por qué cae? Es decir, el movimiento de recorte que estamos viendo en los índices, probablemente el sistema financiero ya lo tenía preparado. En una tendencia global alcista, no siempre ni muchas veces podemos adivinar cuándo va a venir un recorte de este tipo, pero sí podemos deducir cómo están actuando en función del escenario que estamos contemplando. Y si justo cuando se produce un recorte global en todo tipo de compañías, solo se ha salvado un sector, el teleco, y no todas las telecos. Cuando se produce un recorte global de esta índole, aparece un sector que es el que en teoría está causando todo. Y en ese sector se producen dos hechos, solo dos hechos, que en realidad no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Un grupo de bancos de un sector muy concreto americano que, bueno, por una serie de circunstancias que se han ido uniendo en contra de la situación de esos bancos, han tenido que ser comprados. Y otro banco suizo que ya sabíamos que tenía que quebrar algún día, porque estaba haciéndolo rematadamente mal ya en bolsa. Bueno, pues un inversor de largo plazo, y lo hemos explicado durante estas semanas, tiene que seguir comprado en la banca. Yo entiendo que como somos súper incoherentes, cuando nos hemos planteado una compra de largo plazo en un momento en el que ha habido un gran sentimiento negativo, como hace 6 meses, si de repente la banca recorta un 15, un 20%, nos saltan los remaches. Dejamos de ser inversores de largo plazo. Mostramos nuestra incoherencia. Eso es que somos inversores de corto plazo. Bueno, pues los inversores de corto plazo, ahora, y si durante estos días no vemos que arrecie alguna cosa nueva en torno a este pánico inducido, tienen que volver a estar en banca. Yo la semana pasada explicaba, yo he entrado en banca hoy, y el viernes explicaba cuando aparecía Deutsche. Bueno, ahora está el Banco Santander igual que cuando yo compré el lunes. Yo salgo, yo voy a salir para ver qué demonios me preparan el fin de semana, porque yo no sé si este fin de semana me van a dar un fin de semana como el anterior, en el que hasta un medio generalista me llama el domingo a la noche para intervenir, lo cual no lo he visto en mi vida de analista, y estoy hablando desde el año 2007 en medios de comunicación. Entonces, si había tanto pánico y este fin de semana no ha pasado nada, pero teníamos un coco el viernes, ya hoy, que no ha pasado absolutamente nada, nos están diciendo que probablemente nos tengamos que replantear volver a entrar en esos bancos que los especuladores de corto plazo debieron vender, y lo explicamos así hace 3 semanas cuando comenzó la caída por bancos americanos. Hay que volver a estar. ¿Que vas a tener sustos? Bueno, es normal. ¿Que tú quieres que tus acciones suban? Más subirán cuanto más incertidumbre se produzca durante la subida. ¿De acuerdo? Entonces, bajo mi criterio, en los índices globales no ha pasado nada. Yo estos días sigo largo en la operativa DAX, con total tranquilidad. Estos recortes que hemos visto son recortes ridículos. Fijaos, si ahora mismo los índices vuelven a máximos, la gran crisis bancaria mundial de 2023 se habrá saldado con un 8% de caída del DAX. Una caída que realiza cada 2 por 3. ¿Entienden ahora por qué les digo que lo de la banca es una excusa? El DAX no ha caído más de un 8%. ¿Vale? Y durante ese 8% se nos ha generado un pánico brutal. Esos son los ingredientes de una tendencia alcista. Caídas muy rápidas para continuar subiendo con incertidumbre, para que vosotros, niños, no compréis. Para que compréis cuando los mercados ya hayan terminado de subir. Y en ese momento, ese sistema financiero que os ha pintado un futuro tan oscuro en la banca, os va a pintar un cuadro maravilloso del futuro.
en el que querréis estar, porque hay que estar, porque la economía va bien, porque la inflación ha caído, porque los tipos de interés van a bajar, porque incluso la Reserva Federal se anima a hacer de nuevo QEs declarados, no como los de ahora, que son QEs también, pero no declarados. Y ese momento todavía no ha llegado. Ese momento de un color rosa maravilloso no ha llegado. Con lo cual, lo normal es que continuemos subiendo con esa incertidumbre. No sé si te he contestado a tu pregunta, Rocío. Es decir, si van por ahí los tiros. Se puede estar en el mercado. El viernes pasado explicábamos por qué había que estar en compañías armamentísticas como Rheinmetall. Es decir, si estamos hablando de sectores concretos. Bueno, pues Rheinmetall durante estos días, desde el viernes a la mañana, ha tenido ya una subida más que importante y va a continuar. Fijaos, el viernes, cuando lo comentábamos, estaba en los entornos justo por debajo de 260 euros. Está ya en 271. Ha subido casi ese 5% en una sesión y va a seguir subiendo. No tengáis escrúpulos con el tema de las armas. Si algo tiene que subir, tiene que subir. Y si nos vamos a España, y tiene que subir, hay que aprovecharlo. Pues Inditex está fuerte, está bastante fuerte. Y ahora ya hay que tener el punto de mira en los bancos, sobre todo en los dos grandes bancos. ¿Por qué estos dos, Santander y BBV? Hay un tercero, del que yo he hablado muy bien en los últimos años, porque ha funcionado muy bien durante los últimos años, en el que se está evidenciando algo que es muy extraño. Y es que mientras hemos visto que el Banco Santander y BBV reaccionaban a la baja con esa caída bancaria, luego hemos visto que tanto Santander como BBV en el momento de rebotar han rebotado, pero Bankinter no lo ha hecho. Luego Bankinter, ojo, durante estos días, niveles de 5 euros, ese nivel de 5 euros no es un nivel limpio en el que digas, hombre, justo es 5,05, 5,10, incluso 4,90. Estoy intentando mostrarlo en el gráfico, vayan ustedes por favor a esos gráficos de Capital Radio, porque esa zona 5 es importante. Pero lo que no es de recibo es que un banco que en teoría no se debe ver afectado por esta situación tenga que estar cayendo más que los bancos de su misma zona geográfica, como es Bankinter con respecto a BBV y Santander. Sí, que los negocios no son iguales, estoy de acuerdo. Pero fijaos qué caída. Ha tenido desde los máximos en 6,80, un poquito por encima, 6,90, 6,93 concretamente llegó a marcar. Ahora mismo tiene un descuento, una caída del 26%. No ha rebotado en las últimas horas, como desde el viernes sí han hecho BBV y Santander. Luego, a este hay que dejarlo un poquito aparte, por si acaso, ¿vale? Y quien las tenga puede colocar un stop en esos 4,90, cosas así. Es un nivel bastante difuso, no es muy concreto. Pero sí, los bancos tienen que estar en nuestro punto de vista. Pues justo Bankinter ya ha contestado lo que le iba a plantear, porque hay un oyente que nos pregunta específicamente por la entidad, es Ángel Luis. Aprovecho para recordar cómo pueden participar con nosotros en este consultorio de bolsa. Oyentes@capitalradio.es para enviarnos esas cuestiones a través de correo electrónico. También hay un número de teléfono que es el 91 283 33 33 y notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. Vamos con una de ellas, si le parece, Alberto, y contestamos a nuestro oyente. Buenas tardes, soy Víctor de Burgos. Mi pregunta es para don Alberto Iturralde. A primeros de mes abrí posiciones en Telefónica y en Deutsche Telekom, antes de todo este lío de los bancos, ¿vale? Las dos últimas semanas han aguantado más o menos bien tanto las caídas como los rebotes que han habido en IBEX y en el DAX. Las tengo más o menos con un más 1 y pico, más 2%, o sea, empatadas. Le pediría su opinión para ver si mantengo las posiciones, si recojo y opto por otro sector que pinte mejor. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, mantenerte. Gracias Vale. Miguel Méndez y yo, en La Magia de la Bolsa, en nuestro canal de YouTube, explicamos en su día cuáles eran las estrategias con las dos. Y es muy importante, porque creo que incluso lo hemos repetido aquí. Deutsche Telekom y Telefónica iban a funcionar bien, sobre todo después de que en España ya había brillado la banca. Nosotros no podemos adivinar que va a haber un recorte de la banca, pero ya un momento en el que ya las subidas no eran lo que venían siendo, no nos debe extrañar que pueda haber un recorte en la banca. Simplemente no lo sabemos, pero bueno, no debe extrañar. Lo que sí está claro es que al que le toca brillar es al sector teleco.
En España Telefónica y en Alemania Deutsche Telekom. Bueno, Deutsche Telekom ha tenido ya buena parte de la subida que hemos comentado y lo más normal es que continúe más hasta niveles de esos 22,50 que explicábamos que sería el objetivo alcista. Está en 21,83. Ni se ha inmutado. Estos días, así como por ejemplo las automovilísticas se han recortado, Deutsche Telekom ni se ha inmutado. Tiene la misma estructura alcista del último mes. Luego no hay que tocar todavía. Podemos subir el stop, bueno, pues se puede subir hasta zonas de 21,30. Es el stop de beneficios. Pero vamos, está en 21,83 y sigue con muy buena salud. Telefónica sí se ha inmutado. Ha tenido un cierto recorte. Bueno, está bien. Pero siguen las mismas muy por encima de las zonas en las que aquí, con Rocío Arbiza, un lunes empezamos a explicar que BlackRock nos estaba engañando con aquella treta de que se abría posiciones cortas, zonas de 3,50. Bueno, se puede estar, yo creo que se tiene que estar todavía alcista en Telefónica y el objetivo alcista, bueno, el primero zonas de 4,05 y después 4,20. Yo sigo pensando que Telefónica es un buen valor. Se ha inmutado, pero tampoco ha sido una locura, pero sí, ha tenido cierto recorte. Vamos con un correo electrónico que nos envía Santiago. Pregunta por dos compañías, mercado alemán. La primera es Tatrom, al revés, Tratom, 8, el ticker, 8TRA. Y la segunda es Fresenius Medical Care, las dos del Setra. Dice, no nos aclara si es que ya tiene posiciones en estas dos compañías, si está pensando en comprar o qué. Nos pide un análisis técnico de los dos valores. Alberto. Bueno, en el caso de Traton, a mí me parece un valor, a ver, yo lo voy a analizar desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, a mí es un valor que tendría que superar con autoridad niveles de 18 para que me dijera algo el valor. Incluso zonas de 18,60, cosas así. Ahora mismo no. Sí, ha tenido un calentón días atrás. A la hora de recortar también se ha apuntado a las caídas. No, es que rebota, vale, fenomenal. No hay nada en su gráfico que a ti, en el gráfico que a ti te deba hacer anticiparlo. Con lo cual, nada. Fresenius. Fresenius sí que está marcando durante estos días algo más de rebote. Tuvo su calentón por encima de una zona de resistencia, que era justo el nivel 37,50, y después de ese calentón, lo llegaron a subir hasta niveles de 42, ha tenido un recorte hasta volver a apoyarse en toda esa zona 37,50. Y hoy ya marca que probablemente quiera continuar subiendo. Vale, tu stop tiene que estar en 37,50 y el siguiente objetivo alcista en 42. Cotiza en 38,49. Fresenius sí. Bueno, pues nos quedamos con este análisis para estos dos valores. Hacemos una pausa, si le parece, y enseguida estamos de vuelta en la segunda parte de este consultorio de Bolsa Hoy con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, aquí en Mercado Abierto.